Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Periodismo en Plural. Es lunes 19 de agosto, le damos la más cordial bienvenida de la misma forma que le doy la bienvenida a quien nos acompaña en esta noche y en esta mesa, Charo Bareño. ¿Cómo estás? Es un gusto, Trini. Buenas noches a mis compañeros Augusto, Vania, Gabriel. Es un gusto como siempre. Vania, bienvenida. Buenas noches, bienvenida tú. Qué bueno que ya estás de Gracias. regreso. Sí, vamos a hablar. Te extrañábamos también. Francés. Estuvimos muy bien con nuestro Rodolfo. querido Rodolfo, pero también qué bueno que ya estás de regreso. Claro, y aprovecho, Rodolfo, para agradecerle, por supuesto, al equipo haber estado aquí al frente de Periodismo en Plural. muy Sí, bien, Rodolfo, muchísimas gracias. Gabriel Ibarra, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Trini. Bienvenida. Gracias. Ya te extrañábamos. Yo a ustedes. Augusto Chacón. Trini, ¿cómo estás? Muy Buenas bien. noches, bien regresada. Qué privilegio estar aquí con esta mesa. Charo, Gabriel, Vania. Es un gusto. Buenas noches a todas, a todos. El tema, los temas que vamos a tratar justo esta noche y que le invitamos a que nos acompañe en los próximos minutos es sin duda esta inauguración que se llevó a cabo el fin de semana de la presa El Zapotillo, con la presencia de autoridades federales y, por supuesto, las autoridades del estado de Jalisco. También hablaremos de lo que ha iniciado a muy temprana hora de este lunes 19, que es justo el paro laboral en el Poder Judicial. Así que, bueno, ¿hacia dónde va justo esta reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador? Que sí tuvo modificaciones, pero la oposición dice que no son sustanciales. También hablaremos de esta presentación que se dio el día de hoy por parte de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que es la Secretaría de las Mujeres. El Instituto Nacional de las Mujeres deja de ser justo eso, un instituto, y se eleva a rango de secretaría. Pues así fue, mi querida Charo. Se inauguró ya por fin una presa que estuvo en diferentes administraciones estatales y federales que no se ponían de acuerdo, sobre todo en algo que era muy importante, inundar o no a 3 pueblos. Pero bueno, fue ya entregada esta obra y se garantizan 3 metros cúbicos por segundo de agua para la zona metropolitana de Guadalajara. Charo. Es una presa que polémica, sobre todo por todo... como bien lo dices, con esta amenaza de inundar los poblados de Temaca, Cacicu y Palmarejo, Temacapulín, perdón, porque lo que querían era una presa con una cortina, una altura de 105 metros. Esto garantizaba... Bueno, no garantizaba, más bien se inundaban los 3 poblados, aunque eran habitantes de 185, 200, 300 respectivamente, pero de todos modos era un habitante, por un habitante se tenía que luchar, ¿no? En ese proyecto estaba Guanajuato y los Altos Estaba de Jalisco, Guanajuato ¿cierto? y por los diferentes juicios que se dieron a lo largo de estos 15 años, al final sacaron a Guanajuato, a León, de hecho, y la presa, la cortina de la presa quedó a 80 metros, lo que garantizó que estos poblados no se inundaran. Y el sábado fue la entrega, fue la inauguración, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el gobernador, Enrique Alfaro. De hecho, hubo un reconocimiento del presidente de la República, Enrique Alfaro, sobre todo porque reconoce que sin la voluntad y disposición del gobernador y del gobierno estatal no se hubiera logrado esto y sobre todo no inundar a estos poblados. A Guadalajara se le garantiza, como ya se ha dicho, agua para la zona metropolitana de Guadalajara por los próximos 50 años, que pues yo creo que el tema del agua es uno de los problemas que vamos a tener, casi equiparable al tema de seguridad. Pero bueno, también Claudia Sheinbaum reconoce la defensa, sobre todo reconocieron algo que es muy importante, la defensa que hicieron estos habitantes de estos 3 poblados para que no se inundaran y que permaneciera como está y sobre todo garantizar el agua a la zona metropolitana, que era el objetivo principal, ¿no? Con esto se garantiza el suministro, Vania. Hablaban del Río Verde, que es uno de los que se espera sea el proveedor justo de este líquido, pero cuando vemos imágenes del Río Verde, pues hay momentos en que no lleva agua a su caudal. Bueno, hay que recordar que la zona metropolitana tiene abasto de 2 fuentes principalmente. Uno es el lago de Chapala, que quien lo ha visitado últimamente
está prácticamente seco también, o está con niveles muy bajos, y la otra es la presa Calderón. Lo que viene a ser la presa Zapotillo, que es una obra que hay que reconocer que es de gran importancia, no solamente para el gobierno del estado, sino a nivel federal, por todo lo que implica en el abastecimiento de agua en todo el país. Y además que, como bien decía Charo, es una obra que tiene casi 2 décadas que se había comenzado este proyecto y que no había podido avanzar, porque además tenía que ver con la inundación de 3 pueblos y que estaban entre juicios, incluso entraron investigadores, entraron desde la academia, hubo abogados, hubo de todo, o sea, es una presa que realmente costó trabajo hasta que en esta administración, cuando llegaron, trataron de encontrar el punto medio. Creo que es uno de los grandes aciertos que se podría tener, que por fin se logró destrabar, y con todos los millones de pesos que se tenían ahí invertidos desde que inició la obra, que no fuera a ser algo que quedara todavía inconclusa, y todo el dinero que había dentro ahí. La agenda pública va a ser necesario que durante los siguientes años se tenga sobre la mesa todo lo que tiene que ver con el abasto de agua. Se habla de que con esto vamos a garantizar, o se va a garantizar abasto para toda el área metropolitana de Guadalajara 50 años. Pero si realmente lo vemos, es muy poco tiempo. Sí. O sea, aquellos que tenemos hijos o que si tienen nietos y sacas cuentas, quién sabe si ellos vayan a alcanzarles el agua para los siguientes años. Entonces creo que es relevante este tema, que a lo mejor es muy técnico o implica muchas situaciones técnicas, pero sí es bastante destacable que por fin lo hayan concluido, y que pues ahora sí que suma un poco a todo el tema de los tandeos que se sufren en la zona metropolitana de Guadalajara cada año y en diferentes puntos también, o que tiene que ver incluso en la contraparte, que ya lo habíamos hablado, durante una época del año hay tandeos y durante otra hay totalmente la sequía, y que además también hay inundaciones durante otra época del año. Me parece bastante importante esta obra y que sí vale la pena destacar lo que implica. Así es, Gabriel. Bueno, es la obra hidráulica del sexenio de Jalisco y de muchos sexenios. Yo recuerdo que este debate sobre el agua no son 20 años, son más de 30 años. Recuerdo cuando el gobernador Guillermo Cosío fue el que empezó aquellas 3 presas del desarrollo de la Zurda. Estaba la presa Calderón también ahí integrada, y el Purgatorio. Y vinieron las explosiones del 22 de abril y todos esos proyectos se frenaron, porque la prioridad era atender lo derivado pues de esa tragedia que vivió Guadalajara, que le rompió el corazón a Guadalajara. Y quedó abandonado ese proyecto, polémico también en aquella época, porque los empresarios se oponían a esta obra, ya que por gravedad bajarían el agua a la barranca y luego la subirían a través de la energía eléctrica, y decían que era muy caro. Y finalmente pues la obra no se realizó, pero las presas quedaron ahí a medias, y se iba a traer agua del río Calderón, que en ese tiempo se hablaba de que serían 8 o 10 metros cúbicos. Pasó el tiempo, hubo mucha polémica, visiones diferentes encontradas, y cada gobierno trató de hacer su proyecto, el de Ramírez Acuña, primero el de Alberto Cárdenas con aquel famoso crédito japonés, que más bien era para el tratamiento de aguas negras de la zona metropolitana. Con Ramírez Acuña fue el Arcediano, se invirtieron varios millones de pesos, que fue un proyecto frustrado que ahí quedó en el camino. Y finalmente pues con Emilio González Márquez fue el que inició la construcción, durante ese gobierno inició la construcción de la presa del Zapotillo. Iba a 105 metros de altura. Sin embargo, pues vinieron las protestas, las manifestaciones. Aristóteles Sandoval, de candidato a la gobernatura, él dijo que si era gobernador, que no iba a permitir que la presa funcionara a 105 metros la cortina. Finalmente se construye, y se opone Aristóteles. Después quiso rectificar, no pudo. Finalmente llega este gobierno con un presidente con una voluntad de que se hiciera la obra, pero sin afectar a los 3 pueblos. Se hace, se logra, él es el que concilian con los grupos locales, se hace la obra, y es una obra muy trascendente, porque son 30 años de desacuerdos, desencuentros en Jalisco, donde los jaliscienses lamentablemente no se ponían de acuerdo. Se logra, y de aquellos 8 metros cúbicos, cuando menos, que se iban a traer del Río Verde, son 3 metros cúbicos, ¿no?
En cuanto a esas proyecciones que dicen que serían para los próximos 50 años, yo creo que están exagerando, porque ahorita, ¿qué es lo que consume Guadalajara? Consume 11 metros cúbicos. 3 metros cúbicos más es un 25% de aumento del agua. Y la población hemos visto cómo ha ido creciendo. En 20 años, pues creció un 40-50% de la población de la zona metropolitana. Augusto tiene mejores datos que yo, me puede corregir. Pero yo creo que solamente que frenen el crecimiento de la metrópoli, que yo no lo veo que eso lo puedan lograr, porque frenar el desarrollo es imposible. Lo pueden ordenar, orientar. Tendrán que hacer otras acciones colaterales para la sustentabilidad del agua, porque sí se desperdicia mucha agua. El sistema de tuberías que se tiene en la zona metropolitana es viejo, 40, 50, 60 años. Se habla de que se pierde entre el 25, 30 y hasta 40% de esa agua, ¿no? Entonces, es una obra significativa, definitivamente. No hay que restarle méritos. Se hizo después de 30, cuando menos 30 años de discusiones, de desencuentros. Lo importante es que se hizo y ahí está, ¿no? Aquí también el tema es cómo hacer que la población disminuya el consumo, porque estamos muy por encima de lo que se propone a nivel internacional de consumo de agua potable diario por habitante, Augusto, ¿no? No sé cuántas cifras tengas, además de lo que te pregunta mi querido Gabriel. Tiene todos Gracias, los Trini. datos. Sí, se trata de la gestión integral del agua. Qué bueno que se hizo la presa. Creo que el principal símbolo es social y político. Se logró la cuarta transformación, el gozne que fue el gobierno del presidente López Obrador para destrabar el desencuentro entre los pobladores y quienes proponían el desarrollo a 105 metros de la cortina para tener esa cantidad de agua en reserva. Se baja, se termina la obra, se le hacen unas ventanas que no estaban en el proyecto original para que la presa desfogue más o menos a 60 metros. Va a acumular durante las lluvias para esos 3 metros cúbicos y después no sabemos, una vez que saquemos esos 3 metros y venga la sequía, quizá ya no tenga la altura para hacer la derrama que necesita Guadalajara. Pero el truco está en eso, en lo que necesita Guadalajara. Seguimos consumiendo en promedio 200 litros de agua por habitante en una generación, que es lo que ha llevado la gestión de esta presa, 30 años. Ha crecido la ciudad en extensión, en demanda de agua, y lo único que no ha sucedido es que manejemos mejor nuestra agua. Pero cuidado, porque 70% del agua potable la utiliza el campo. 8 o 9% lo utiliza la industria. Así que lo que usamos en la ciudad no es la mayor parte del agua. Eso no quiere decir que no ahorremos. Pero si seguimos solo pensando de dónde nos vamos a traer el agua cada vez más lejos, sin que modifiquemos nuestros patrones de consumo, y no solo de consumo, de reuso del agua, del tratamiento del agua, donde también estamos muy rezagados. Sí, se planteó el crecimiento de la planta del ahogado, agua prieta, pero no están tratando todas las aguas negras que produce la ciudad. La planta del ahogado, que acaba de crecer justo por la inversión del gobierno de Enrique Alfaro, en unos años va a quedar obsoleta, porque si al rumbo de Tlajomulco sigue creciendo la ciudad, el río Santiago es muestra de esa contaminación. Así que bienvenida a la señal que emite el gobierno de la República, el gobierno de Jalisco, con este acuerdo social, político, un tanto hidráulico. Yo no pondría tanto el énfasis en lo hidráulico, después de dilapidar una cantidad enorme de recursos. Recordemos que Aristóteles Sandoval trajo a mediar a la UNOPS, esta agencia de las Naciones Unidas, que nos iba a hacer el dictamen definitivo para ver si 105, si 80 metros. A final de cuentas, la tímida propuesta de UNOPS en aquel final del sexenio de Aristóteles Sandoval fue que se quedara a 105 para que rindiera el gasto que necesita la ciudad. No funcionó porque el desencuentro con los habitantes, legítimo, mal planeado, no se resolvió sino hasta que llegó el gobierno de López Obrador. Desde ese lado hay que felicitarlo, que también hubo una buena coordinación con el gobierno del Estado. Pero ahora nos queda lo otro, ¿qué con el agua? Chapala se está recuperando, hemos tenido un buen temporal de lluvias, eso no podemos negarlo,
pero no debemos caer en que ojalá nos llueva bien para tener el agua que necesitamos. ¿Qué es lo que estamos ojalá haciendo? planeáramos bien la ciudad, ojalá modificáramos nuestros patrones de consumo dentro de la ciudad, ojalá el campo tecnificara su riego para menos demanda de agua, en fin, hay muchas cosas para que podamos decir que estamos ante una gestión integral del agua y no tratando de construir presas que por lo demás son salidas que en todo el mundo ya no se ven tan bien porque tienen un impacto ambiental muy alto. Hay pronunciamientos, ¿no?, donde ya las presas no es la medida sostenible, sobre todo a largo plazo, para abastecer a largo plazo a la población de agua potable. Sin duda, vamos a hacer una breve pausa, hay mucho de qué platicar esta noche, pero no podemos dejar de mencionar que el gobernador Enrique Alfaro se ha manifestado este día lunes en torno al evento justo de la inauguración de la presa del Zapotillo, porque hubo ciertas expresiones en contra y también a favor, pero hubo abucheos. Así que el gobernador del estado, Enrique Alfaro, solamente dijo que respeta la voluntad del pueblo y que a través de los años también ha habido grupos que han intentado desacreditar su administración. Así que más allá de eso, al gobernador del estado, el evento del sábado lo llena de alegría. Así habló este día lunes el gobernador de Jalisco. Tiempo de una pausa. Cuando regresemos hablaremos precisamente del sistema judicial, del poder judicial que ha entrado en paro de labores. Al volver. Muchas gracias por estar en sintonía de Periodismo en Plural. Pues esta semana arrancó este paro de labores de trabajadores, de trabajadoras del Poder Judicial y un proceso también de votación que involucra a ministros, ministras, jueces, juezas, para saber sobre todo qué van a hacer o cómo se van a incluir en esta manifestación en contra de la reforma judicial que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador y que la semana anterior enviaron algunas modificaciones, porque cuando platicábamos de esta reforma hablábamos de que iba sin cambios o sin modificaciones, ni punto ni una coma, mi querido Augusto, pero sin embargo sí lo hicieron, pero por ahí también la oposición dice que no son sustanciales. Habrá que ver las modificaciones, porque ¿qué entendemos por modificación? A lo mejor agregaron algunos paréntesis o puntos y aparte, algunas comas, y a eso le llaman modificación. Por los especialistas que lo han leído, porque no ha circulado la última versión, parece que los cambios no son sustanciales y que lo principal se mantiene. ¿Qué es eso principal? Esta noción de que se necesita baraja nueva en el Poder Judicial, que se desestima la carrera judicial, que si bien no es ideal, es mejor que la que tiene el Poder Ejecutivo y que la que tiene el Poder Legislativo, sin duda. Todavía hay mucho favoritismo, todavía hay influyentismo, pero al menos hay una carrera judicial y aún los que llegan desde el escalón más bajo saben que pueden ir ascendiendo. El caso es el presidente del Supremo Tribunal en Jalisco, que empezó de lo más bajo y ahora es justo presidente del tribunal. Pero lo otro es que también los méritos se desestiman y los jueces y ministros serían elegidos por voto popular. Eso es como lo más famoso, que va a contrasentido de lo que la justicia significa. Los jueces deben basarse en la ley, no en los intereses partidistas, no en la ideología de un régimen respecto a, por ejemplo, qué es la justicia social. No pueden los jueces tomar en cuenta sino lo que es la ley, y cada vez vemos en la autollamada Cuarta Transformación que ellos tienen una idea que deben aplicar los jueces. Lo acabamos de ver en el caso de Javier Corral, donde ante una orden de aprehensión, un fiscal de una entidad, la Ciudad de México, lo libera y lo juzgan y lo liberan más todavía los factores políticos. El mismo gobernante de la Ciudad de México, la misma presidenta electa dice, no, es solo una venganza. Bueno, y los jueces no tendrían algo que decir, no tendrían que respetar esa ley. Eso es lo que está precisamente en juego. Pero además otra cosa que abona esto, lo que se creará en lugar del Consejo de la Judicatura, que es este Tribunal de Disciplina y Administrativo,
que podrá revertir las sentencias de los jueces. Es decir, el juez estará pendiente siempre no solo de que digan, no, tu sentencia no vale, sino de que lo sancionen por esa sentencia. Mientras ahora esas sentencias se pueden atacar, pero desde la misma vía judicial en la primera, en la segunda, en la tercera instancia, que está para revisar las sentencias de los jueces. Ahora sería un tribunal administrativo, 5 magistrados que dirían no, y además te vamos a castigar porque nosotros creemos no solo que no te apegaste a la ley, sino que nosotros creemos que no está bien lo que dijiste. Así que permanentemente los jueces tendrán sobre su cabeza la posibilidad de ser removidos, y no solo eso, la posibilidad de que sus sentencias ya no correspondan a lo que entiende por la ley o a la que cualquier ciudadano entiende por la ley. Habrá magistrados que se puedan imponer por sobre lo que ellos digan. Además de, por supuesto, que si no funciona o hay un entrampamiento en la elección popular, pues se propone una tómbola para que los jueces sean elegidos mediante una tómbola, lo cual representa una idea de justicia que tiene más que ver con lo que opina el Poder Ejecutivo, el titular del Poder Ejecutivo, quien sea, ahora Andrés Manuel López Obrador y seguramente después Claudia Sheinbaum, que lo que digan los jueces y peor, que lo que digan las leyes. Hasta el momento la Constitución General de la República y sus leyes complementarias son del conocimiento público. El juez no puede decir, pues a mí me parece que tú estás equivocado y voy a dar esta sentencia. No, él tiene que sustanciar sus sentencias basado en la ley. Ahora corremos el peligro de que no sea así. El asunto es serio, trastoca la República como la conocemos, trastoca la relación entre poderes y la mismísima idea de justicia, que si bien nunca ha corrido, como dice la Constitución, nunca ha corrido, como dicen los anhelos de las mexicanas y los mexicanos, por lo menos hay un código común y compartido. Lo que vamos a cambiar es que no exista ese código y que exista una ideología que esté por encima de la ley. Yo lo que veo, dentro de ahorita que citabas lo de las modificaciones, plantearon 2 modificaciones. Una de ellas es, a mí se me hace bien esa modificación, una especie de candado, un comité técnico que va a estar entrevistando, evaluando a los... Haciendo la depuración de las propuestas, ¿no? Lo de la tómbola es algo parecido, siento yo, y así lo percibo, como cuando no te pones de acuerdo, cuando se vota en el Congreso del Estado, por ejemplo, o en la Cámara de Diputados por un magistrado, no tiene los votos suficientes y se va a una votación con los principales, ¿no? Pero más que todo eso es el qué tanto entienden los trabajadores del Poder Judicial hacia esta reforma. El presidente, a mí se me hizo mal el calificativo y esta denostación que hace, sobre todo cuando le dice paleros a los trabajadores del Poder Judicial. Sí es criticable lo que ese señalamiento que hace el presidente, porque los trabajadores, como quiera que sea, ellos están defendiendo su trabajo. La forma de ganarse la vida. Hay gente que viene con una carrera judicial. Hoy precisamente tú también lo comentaste, está una plataforma digital, una plataforma electrónica donde ahí los jueces, magistrados y ministros van a votar si se suman a este paro nacional a partir del miércoles. Hoy empezaron 3 estados, unos con 800 trabajadores, otros con más, otros con menos, pero bueno, fue en la Ciudad de México, hubo una manifestación, sobre todo porque entró la fuerza pública. Fue muy criticable esta manifestación al entrar la fuerza pública, sí, por la acción de la fuerza pública. Por la represión. Exactamente. Y ¿Tú dirías represión? Yo diría represión. Podría ser. Sin embargo, yo creo que en cuanto a esta reforma, lo hemos hablado, yo sí estoy a favor de una reforma al Poder Judicial por todo lo que se ha dicho, aunque hay ciertas cosas que se deben de cuidar. Muchos han criticado por qué no metes a las fiscalías, no metes al Ministerio Público en esta reforma, cuando de ahí parte todo también. Policías municipales. Sí, el presidente también les dijo algo. Dice, bueno, si van a estar de ahí de paro, pues saquen al menos la cuestión fiscal de unas empresas que deben millones de pesos. También algo criticó se me hizo hasta en tono burlón del presidente,
el hecho de que, bueno, con este paro nacional ya no va a haber sabadazos. Estos son los piques que hace el presidente de la República con miembros del Poder Judicial. Por eso mencionaba, perdón, Charo, que te interrumpa hace un momento, de si esto es como más allá de la parte técnica y las modificaciones o no al plan inicial y cómo se vaya a votar y cómo se vaya a aprobar, sobre todo, si hay un doble discurso y que el origen sea la apropiación de los tres poderes, ¿no? El legislativo, el judicial, desde el ejecutivo. Viene lo de la para tener un diferente gobierno en México. Viene una sobrerepresentación que tanto se ha dicho, donde si dice lo que dice la Constitución de que no puedes pasar del 8%, inclusive se estaba diciendo, bueno, entre más pierdes distritos, más ganas por la vía plurinominal, y eso lo hemos visto. Si el PRI ganó 32 o 34 distritos, vas a tener otros 36 o 37 por la vía plurinominal, y así es el sistema de partidos. En cuanto a la sobrerepresentación, el viernes tengo entendido que el INE va a determinar ya en una asamblea. Y en un momentito vamos a ir justo a este tema, pero si regreso a la intención, ¿no?, de esta reforma judicial y que ya nos explicaba cuáles eran las cosas técnicas, ¿no? Y que a lo mejor al fin de cuentas la población que va a ir a votar pues no lo va a tomar en cuenta, porque creo que va a tener en la boleta un listado de 80 y tantos candidatos o candidatas. Y los vas a tener en la tele a los aspirantes. Exactamente. Es que es al origen. O sea, Sí. ¿cuál es el discurso social? Como bien decías ahorita y como también lo mencionó Augusto, el discurso social hay una percepción de que el Poder Judicial algunos es un sistema lento, que es poco transparente, que hay corrupción. Creo que es una percepción muy generalizada, pero hay que entender que estas reformas no van a ir como al común de los jueces, al que vamos todos los ciudadanos comunes, a tratar algún divorcio, a tratar algo de pensión alimenticia, o que hay algún problema para ver cuánto van a sentenciar a alguien a prisión o va a ir a prisión, cuántos años. Todo eso todo eso se ve en los juzgados locales, en los estatales. Estas reformas a lo que van a llegar a pegar o a modificar tiene que ver con el Poder Judicial Federal, con los magistrados, con los ministros. ¿Qué ven ellos? Ellos ven otro tipo de temas que le interesan en particular al Poder Ejecutivo Federal. Entonces sí es importante que tengamos muy claro que son dos niveles distintos, por así llamarlo, y que pueda confundirlos o creer que estas reformas van a llegar de pronto a cambiar todo lo que te van a resolver, a lo mejor que vas a resolver algo de pensión alimenticia o que estás viendo algún otro tema, no tienen que ver con los estados, están viendo directamente a nivel federal. En un primer momento. En un primer Porque momento. la modificación es constitucional. Va a ir bajando. Como es constitucional, es obligatoria para empezar a el bajar. Poder Judicial de los estados. Pero de entrada, ¿quién lo van a ver en los grandes temas que tienen interés? ¿Cuáles son los intereses que tienen a través o a nivel federal? Las modificaciones constitucionales, las reformas, que pueden ver también con ciertas concesiones, con empresas a nivel federal, pueden ver también con temas de armas de fuego, pueden ver con temas de la salud, que tiene que ver también incluso con las drogas, con fentanilo, con otro tipo de cosas. Son dos esferas que, como bien dice, va a ir bajando, pero en un inicio, ¿en dónde va? Entonces, para empezar a tenerlo como muy claro, ¿y cuál ha sido el discurso social? Claro que a todos nos interesa que sea más transparente, que haya menos corrupción, pero el asunto, al final de cuentas, y lo que están ahorita también exigiendo muchos de los trabajadores es, si hay, como bien decía, a lo mejor alguien empezó como secretario en alguna sala y podía aspirar a poder ocupar otro cargo, esto está empezando a coartar. Hay gente que a lo mejor tiene 15 o 20 años en el Poder Judicial, trabajando, preparándose, que tiene ya una carrera y que en este momento se va a modificar totalmente todo. Lo que ellos están peleando, los trabajadores, es esto, y es algo muy legítimo porque también a ellos les va a afectar de manera directa. Entre martes y miércoles, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, van a volver a explicar en qué consiste la reforma. Hay magistrados que opinan que el discurso no tiene nada que ver con la realidad y que solamente están confundiendo a la población. ¿Servirá de algo que el presidente, a través de la mañanera en los próximos días, Gabriel, vuelva a explicar o explique? ¿Será la realidad de lo que significa la reforma? No, porque el tema es mucho más de fondo, de una explicación. Estamos frente a un cambio de régimen, es un cambio de fondo el que viene. Esas 20 iniciativas de ley
que presentó el 5 de febrero el presidente, si las analizamos todas, es un paquete de cambios constitucionales de fondo que no se han hecho en muchos años, ¿no? Y una fundamental, pues, es la del Poder Judicial. Esa se va a hacer. O sea, nos guste o no nos guste, lo explique, no lo explique, le guste a la gente, no le guste a la gente. Con manifestaciones, con paros, con como manifestaciones se va a hacer. Sí, Las no lo van a manifestaciones, modificar. pues es parte del jaloneo de las reacciones. Todo cambio, pues provoca reacciones de la gente. Y esto se está presentando. Pues los trabajadores, la explicación que dan hoy es que los trabajadores no van a ser afectados. O sea, que ellos, no serán ellos los perjudicados en el caso, pues, de la elección de nuevas autoridades judiciales. Eso sería para los que procuran la justicia, administran la justicia. Ahora, yo creo que sí hace falta una reforma de fondo a la justicia en México, porque yo creo que es el poder más cuestionado que hay. Nada más simplemente veamos algún caso que hayamos tenido nosotros de una necesidad de algún trámite de X naturaleza. Yo creo que simple y sencilla, que el 93% de los delitos no se denuncian porque ni siquiera creemos, más allá de la técnica de la impunidad, de la total. justicia. Pero yo tengo corre al Poder Ejecutivo, no al Poder Judicial. Pero yo Es en tengo las mis fiscalías. dudas que esto venga a cambiar esta situación. Está mal el Poder Judicial. Se requiere una reforma, sí se requiere una reforma. Pero yo tengo mis dudas que este modelo por votación vaya a avanzarse en la justicia. Que garantice el cambio que... Salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor. Porque además es un tema tan complejo el tema de la justicia, que va desde el policía, ¿no? Desde el policía, desde el Ministerio Público, desde el fiscal. Estaban poniendo el ejemplo de Javier Corral, ¿no? Ahora que lo iban a detener en la Ciudad de México, y ahí no interviene el Poder Judicial. Que Interviene reitera la Fiscalía lo que de la dice Ciudad de Vania, México. no están ni las policías, Sí. ni la Fiscalía, ni el Ministerio Público. O sea, fue la incluidas en Fiscalía esa de la reforma. Ciudad de México la que frenó, ¿no? Frenó a una acción de justicia de un estado, ¿no? Soberano como es Chihuahua. Y los alegatos podrán ser con razón o sin razón de unos y otros, pero es un ejemplo de lo complejo que es la justicia. Sí hay una gran preocupación por esta reforma del Poder Judicial, principalmente de los inversionistas nacionales y extranjeros, porque pues es muy importante que tenga una justicia que dé certidumbre, que dé seguridad, porque para que funcionen las inversiones, el capitalismo para que funcione, pues se requiere que le dé seguridad a la inversión, que el Estado, que existe un Estado de Derecho y reglas claras, ¿no? Entonces, esto sí ha generado incertidumbre. ¿De qué tamaño, qué impacto ha tenido en la economía? No lo sabemos todavía, pero es muy importante, y yo creo que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, debe estar muy preocupada, porque si esto genera esa desconfianza, pues las inversiones que requiere México para que este país siga funcionando, para que los programas sociales puedan seguir ofreciéndolos, porque se requieren ingresos, y para ello se requiere pues inversión, se requiere generación de empleos, etcétera, pues es muy importante que el Poder Judicial pueda funcionar. Entonces, habrá que ver, habrá que esperar, pero yo, la verdad, no abrigo esperanza de que esto vaya a cambiar, de algo que está mal ya, ¿eh? Claro, y menos, Gabriel, cuando, por ejemplo, paso al tema de la sobrerepresentación, cuando se corre pues el riesgo de tener a un partido con una mayoría absoluta, donde nadie pueda ni siquiera a lo mejor levantar la mano para opinar algo diferente a lo que se está impulsando a través del gobierno en turno. La sobrerepresentación puede ser una garantía justo a lo que dices. Esta ley, esta reforma al Poder Judicial va porque va. Va porque va, y la sobrerepresentación también va. Sí. ¿Por qué va? Pues porque la ley así lo establece. O sea, se podrá hablar sobre representación, pero la ley es la ley, como dicen, les guste o no les guste. En la Constitución. Porque las últimas elecciones que se han registrado, la del 18, la del 21,
donde estaba Lorenzo Córdoba incluso, este mismo modelo fue el que se aplicó, porque hay un cuestionamiento de fondo que se hace a esto de la sobrerepresentación. Se dice pues que es ilegal, porque los partidos del Partido Verde y el Partido del Trabajo no postularon candidatos cuando menos en 200 distritos de los 300, y que es ilegal. El único partido que postuló candidatos y que tendría derecho a la representación proporcional es Movimiento Ciudadano. Tendrá 26 más uno que ganó aquí de mayoría en los altos, serán 27 los que tendría Movimiento Ciudadano. Con esa lógica, ni Morena, ni el Partido Verde, ni el Partido del Trabajo, ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD tendrían diputados plurinominales. O sea, serían 300 diputados, más los del Movimiento Ciudadano serían 327 diputados. Si se aplicara ese criterio que ahora quieren aplicar, que no se ha aplicado en otras ocasiones. Entonces, eso yo creo que va a ir porque dice, bueno, no van a tener representación todos estos partidos porque incumplieron un artículo de la ley de postular cuando menos en 200 distritos, no tienen derecho, ¿no? Pues están disgustados no solamente la oposición, sino también el Consejo Mexicano de Negocios, que llamó a autoridades electorales a realizar las asignaciones de las diputadas plurinominales y diputados mediante una interpretación sensata, justa, equilibrada. Así es lo que dicen los empresarios. Es que ese es justo el asunto. La ley es clara, es escueta, el artículo 54. Sí, el asunto es que se presta la interpretación y por eso necesitamos jueces y magistrados que interpreten correctamente la Constitución, y lo que pide la Cuarta Transformación es que interpreten el sentir del pueblo. Es la ligera diferencia. Vámonos a la pausa y regresamos. Hay más en Periodismo Plural. Se ha creado la Secretaría de las Mujeres y comenzará justo con la llegada de Claudia Sheinbaum al gobierno de México. Hablamos justo de eso. El Instituto Nacional de las Mujeres se convierte en secretaría. Vania. Pues me parece que es un gran paso, si lo vemos, el mensaje que se está mandando para empezar, que se le pueda empezar a dar un mayor peso a los temas que tienen que ver con una agenda de género. Que haya pasado de ser un instituto a una secretaría nos habla también de lo que podríamos estar esperando en la siguiente administración con la nueva presidenta o con la presidenta electa. Podemos también a lo mejor utilizar de ejemplo lo que ha pasado. Desaparecieron el Instituto de la Juventud y que era el Instituto de la Mujer lo hacen secretaría. También nos habla de otra cosa. Estamos hablando de una conversión que hay en la población, que cada vez hay más adultos mayores, y una de las agendas que tienen dentro del Instituto todavía de la Mujer tiene que ver, por ejemplo, con el sistema de cuidados, que me parece que es importante mencionarlo, que durante esta administración a lo mejor no se ha hecho como con bombo y platillo, pero es uno de los temas tan importantes. ¿Y qué tiene que ver el sistema de cuidados con las mujeres? Pues porque a la mayoría de las mujeres son a las que nos toca todo el tema de cuidados en el hogar, y también es un tema de justicia social, porque es un trabajo no remunerado. El trabajo del hogar es un trabajo no remunerado y también viene como parte de esta agenda. Me parece muy importante porque además hay varios temas pendientes. A lo mejor durante esta administración algo que se había mencionado era que no se había impulsado tanto esta agenda de género, pero da una buena señal. Se nombró a la senadora Citlali, que es una joven que estudió periodismo o comunicación, que tiene 34 años, quien va a estar al frente de esta secretaría. Lo que se esperaría es que más que por un perfil, porque su perfil es prácticamente político, se esperaría que se vaya a priorizar mucho los temas que impulsen, temas sociales principalmente, pero también que tenga que ver con políticas públicas para el tema de las mujeres y todo el retraso que hay. Creo que si lo vemos también, que si se está impulsando más el tema de las mujeres y además que esta presidenta ha hablado del asunto de investigación, pues son dos temas en la agenda que no se habían visto o que podrían estar dando señales de lo que se puede esperar durante el siguiente sexenio. Una buena mancuerna, ¿no? Sin duda. Habla de los puntos clave, sería a trabajo igual, salario igual, una vida libre de violencia, que ya tenemos una ley, y con el objetivo de conseguir la igualdad. Ese es el objetivo de crear una Secretaría de las Mujeres. A mí coincido con Vania, es un gran avance, y el hecho de elevar
el Instituto Nacional de las Mujeres a una Secretaría de la Mujer. Eso te da una lectura favorable para el grueso de la población, que son las mujeres. En esos 3 temas, Citlali Hernández, diputada, de las diputadas más jóvenes, cuando fue primero diputada, luego ahora senadora, secretaria general de Morena. Sin embargo, es de las más jóvenes en el gabinete federal, cuando inicia con Claudia Sheinbaum. Es una activista feminista también, o sea, ella va también por los derechos humanos de las mujeres, por quitar pues la desigualdad, o sea, que tanto han pugnado las mujeres, bueno, y que pugnamos, ¿no? Yo creo que sí es un gran avance y es el tiempo de las mujeres, como dicen. Esa es una frase que engloba mucho, significa mucho, y ojalá que se dé, que este tiempo y esta administración que va a iniciar el 1 de octubre, con la primera presidenta de México, que es histórico en los 200 años que tenemos del México moderno, contemporáneo, se den más cosas para más derechos, o sea, para las mujeres, sobre todo... Se reconozcan, ¿no? Sí, sobre todo que se reconozcan las mujeres de pueblos originarios, pues una serie de... Vivimos una serie de delitos, las mujeres que son víctimas de delitos, violencia, feminicidio, toda la desigualdad laboral, o sea... Discriminación, o sea, ojalá que esta agenda de género realmente se aplique. Que no sea solamente, bueno, están 2 mujeres al frente de 2 cargos importantes, uno al frente de gobernando el país y la otra en una Secretaría de la Mujer, que se ha pugnado a nivel estatal esta Secretaría de la Mujer. Aquí desapareció el Instituto Jalisciense de las Mujeres, se creó la Secretaría de Igualdad Sustantiva, pero son pasos que se están dando, yo creo que son benéficos y hay que pugnar porque que se siga, ¿no? Y estar sobre esta nueva titular de la Secretaría de las Mujeres a partir del 1 de octubre. Es un reconocimiento, Gabriel, a la lucha por años que han tenido las mujeres, reconocimiento que durará 6 años y que con esto se pueda afianzar o se puedan poner los pilares de un gobierno mucho más feminista, no solamente por la cuestión política, ¿no? Sino con una mirada violeta, ¿no? Una mirada de mujer hacia las mujeres. Pareciera que hacia allá podríamos ir. El hecho, pues, primero de que una mujer, la primera mujer en 200 años que sea presidenta de México, y luego la integración de su gabinete. Hemos visto, pues, que es un gabinete muy equilibrado, ya no dominan los varones, sino que es hombre-mujer prácticamente, ¿no? 50 y 50. Pues ha habido una gran injusticia histórica para con la mujer, no nada más en las cuestiones del gobierno, sino en la misma familia, culturalmente, ¿no? Si hacemos una retrospectiva de nuestras familias, de nuestras hermanas, nuestras madres, abuelas, etcétera, qué tratamiento les daban en la familia, pues yo creo que esto que se está haciendo en estos últimos años me parece un gran avance. Por decreto, pues, están tratando de darle una gran velocidad a aquello, pues, que en 200 años las mujeres prácticamente no tuvieron responsabilidades fundamentales como lo que estamos viendo hoy, donde las mujeres, pues, en los espacios a los que van, se hacen notar, ¿no? Se hacen notar y muestran la gran capacidad que tienen. Entonces, pues ojalá esto en los hechos dé buenos resultados en las políticas públicas, como bien subraya Vania, se logre, se den avances y bueno, pues vamos a tener 6 años para ello, para el desdoblamiento de esas políticas y se pueda también lograr avanzar en otros rubros de violencia doméstica, de violencia de pareja, de violencia social que vive la mujer y que todos los ciudadanos entendamos y podamos unirnos, pues, a esto que está viviendo el país, una época histórica, pues que pues todos tendremos que participar
para que estos cambios se hagan realidad, ¿no? De hecho, en la entrega de la constancia como presidenta de la República, los comentarios en general pues aplaudían que estuvieran al frente, ¿no? Secretaria de Gobernación, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, sí. Mujeres, ¿no? O sea, en el marco de las mujeres que están tomando, o las personas que están tomando las decisiones, o que las van a tomar también en un futuro, a partir del 1 de octubre, como dices, Charo, serán mujeres. Sí, es una buena señal elevar el techo de Instituto de la Mujer a la escala de secretaría. Lo ideal para mí hubiese sido que Nadine Gassmann, que es una mujer que sabe muchísimo sobre el tema y que tiene un compromiso real, académico y social, hubiera trascendido como secretaria de esta nueva secretaría. Ese va a salud. Sí, opta la presidenta electa por Cargo político. por un cargo político. Por un perfil político. Absolutamente político, pero además dogmático. Es decir, está con la Cuarta Transformación, sucede lo que sucede. Las primeras manifestaciones de ella hoy fue no dejar desamparada a ninguna mujer en el país, que una de sus principales tareas era ir a territorio, entregarle a cada mujer su cartilla con los derechos de la mujer. Eso es lo que manifestó. Sin embargo, la presidenta electa hizo énfasis en lo que ya nos decía Vania, en el Sistema Nacional de Cuidados. Por ley en la que, por cierto, Jalisco tiene una de avanzada recientemente aprobada sobre cuidados. Sí. Que necesitará presupuesto. Por eso es una buena noticia que haya una Secretaría de la Mujer, porque nuestro sistema de cuidados va a requerir sobre todo presupuesto como el federal, que este gobierno de la República descontinuó de manera intensa, descontinuó al quitar las guarderías, descontinuó al eliminar las escuelas de tiempo completo que tienen que ver con los cuidados, y desestimó con las legislaciones tan importantes que el asunto de las mujeres no solo es con las mujeres, también es los hombres. Las empresas están dispuestas a que los hombres compartamos las responsabilidades, por ejemplo, de la maternidad, que también es paternidad. Todos esos cambios que hay que hacer, como decía Gabriel, hay cambios culturales que hacer, nuestra manera de enfrentarnos a las mujeres, nuestra manera, los hombres, de enfrentarnos a nuestra masculinidad, tiene que ser otra. Es una buena señal de entrada. Insisto, yo hubiera preferido un perfil distinto, menos que secretaria general de un partido. Además, insisto, Citlali es muy inteligente en el mundo de la política y en el mundo de llevar un partido a donde lo ha llevado, que se necesita una dosis de dogmatismo, una dosis de pragmatismo y de adherencia a lo que diga el líder. Buena noticia de entrada, celebremos esto y esperemos que en los hechos se demuestre este camino hacia las mujeres libres de violencia, este camino de las mujeres rompiendo la brecha, por ejemplo, salarial, este camino de las mujeres a compartir responsabilidades de cuidados con los hombres, primero de manera cultural, pero también de manera legal para facilitar el tránsito en los empleos. En fin, es una buena noticia. Y no me quiero despedir, vamos a tener que terminar ya el programa, pero justo este día lunes, y voy a cambiar tajantemente de tema, y porque no los quiero dejar ir sin abordar, el inicio, el día de hoy, el lunes 19, de esta Convención Nacional Demócrata en Estados Unidos, que, bueno, cuando pienso en la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no dejo de pensar en la posibilidad que tiene este país vecino de tener una presidenta, ¿no? de su país. En esta convención demócrata, pues obviamente será Kamala Harris quien saldrá sin duda pues ovacionada, ¿no?, por parte de los militantes de ese partido. ¿Qué se espera de aquí a noviembre a partir de esta convención, mi querida Vania? Pues yo creo que sin duda sí quedaría ella como candidata. Hay algunas encuestas que la ponen incluso 5 puntos arriba que Donald Trump en las encuestas presidenciales de Estados Unidos. Habrá que ver cómo se termina cerrando al final. Recordemos que algunas de las encuestas son fotografías solamente del momento, entonces la campaña ya empezará cuando se tengan realmente al candidato y seguramente a la candidata a la presidencia de Estados Unidos para ver qué es lo que sigue. ¿Cómo lo ves? Pues es un gran escenario el que están armando el Partido Demócrata de plataforma para Kamala Harris. Yo la verdad no había visto una convención tan espectacular como esta que nos están presentando, donde como estrellas va a llegar el expresidente Obama, el expresidente Bill Clinton, Biden también va a participar, y Biden pues seguramente se va a ganar el general el aplauso por el hecho de haber tomado la decisión de declinar, de buscar la reelección, y eso pues le da un gran oxígeno al Partido Demócrata
en condiciones pues tan favorables que aquella victoria que casi ya la tenía en la bolsa Donald Trump, se la están cambiando, se la están volteando completamente. Así es. Hay serie de manifestaciones, Gabriel, también. Es otro problema que el Partido Demócrata tendrá que enfrentar y definirse en razón precisamente de la posición que el gobierno demócrata, Biden, ha asumido respecto a ese genocidio que se está registrando en Palestina, en la franja de Gaza, con tantos asesinatos que está cometiendo el ejército israelí, sin que nadie lo pueda frenar. Hoy se hablaba de que podría declararse ya el alto al fuego y empezar pues a tratar de pacificar esa zona. Entonces es un punto pues que ahí estará presente y que también será el otro tema que pues se señalará también los abusos que se cometen de cómo un gobierno pues protege a un gobierno genocida, como lo ha demostrado en estos últimos meses Israel, ¿no? Con lo que ha hecho en la franja de Gaza. Charo. Pues ya Kamala Harris, yo creo que va a ser la virtual candidata del Partido Demócrata. Llega, como lo dijo Gabriel, un escenario espectacular. Va a estar coordinado por el cineasta Steven Spielberg. Va a ser un acto emotivo, a pesar de que no obstante todo lo numeroso de los asistentes, más de 50,000, inclusive 15,000 periodistas a nivel mundial van a estar ahí, 25,000 delegados. Uno de los momentos emotivos que se habla es de el discurso de Jill Biden, la esposa de Joe Biden, que pues va a darle el apapacho al presidente. Va a ser una ceremonia de respaldo al presidente y sobre todo de entregar esa estafeta, la candidatura a Kamala Harris. Lo hemos visto, Kamala, desde el momento en que se dio a conocer, los números fueron subiendo en la captación de donaciones para su campaña, en favoritismo, simpatizantes. Sin embargo, tiene un obstáculo que son los jóvenes. Dicen que ese es uno de los que tiene que brincar y sobre todo convencer, porque los jóvenes están en contra de esta guerra en Gaza, en Palestina, y cómo adoptó la política el gobierno de Joe Biden, y eso es lo que tiene que tratar de convencer Kamala Harris a los jóvenes. Pero yo creo que el que está preocupado ahorita es Donald Trump. Ya hizo una crítica desde Pensilvania a Kamala Harris, sobre todo por la política económica, por lo que ella está planteando. Él sigue con una postura radical sobre la migración, sobre la cuestión económica y una serie de cosas, ¿no? Yo creo que ahorita lo que hablaban sobre el montaje que están haciendo, yo creo que sí sería interesante analizarlo y tener en cuenta las referencias de otras convenciones demócratas. Recordemos cuando fue para la reelección o incluso cuando estuvo Barack Obama, que era para elegirse como candidato, la participación, como bien dicen, de la pareja, que en ese tema los mejores discursos que dio y que yo creo que abonó mucho al triunfo de Barack Obama fue el discurso de su pareja, de la esposa de Michelle Obama. Habrá que ver qué participación podrá tener también incluso el esposo de Kamala Harris, que es un hombre, es un abogado que se ha mantenido totalmente activo en redes sociales y que tiene una labor 100% activa en la campaña de ella y como vicepresidenta. Incluso en sus redes sociales él aparece como el segundo caballero de Estados Unidos, porque no puede ser el primero, porque hay alguien más. Bien, pues nos vamos. Mi querido Augusto, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Y bueno, la convención termina el 22 de agosto, así que el próximo lunes también esta mesa seguramente vamos a hablar del resultado. Muy bien. Vania, gracias. Augusto. Muchas gracias. Fue Vania, ¿eh? ¿Te quitó los? Está bien, está muy bien. Gabriel Ibarra, gracias. Es un gusto, Trini. Bueno, a usted por habernos acompañado esta noche, muchísimas gracias. Y por supuesto que el próximo lunes habrá más de Periodismo en Plural. Buenas noches.